Me llamo Jenna y crecí rodeada de un brillo engañoso. Nuestra mansión, un coloso en la zona más opulenta de la ciudad, parecía sacada de un cuento de hadas. Una piscina reluciente, un garaje triple donde dormitaban los automóviles de lujo de mi padre. Él, un titán de los negocios, había forjado su imperio desde cero, un éxito deslumbrante que nos proporcionaba todo lo imaginable. Mi madre, Diana, se encargaba de que el mundo lo supiera. Cariño, necesito ese nuevo bolso Gucci. Escuchaba semanalmente, al menos una vez a la semana, su voz, una letanía de deseos que resonaba en la opulencia de nuestra casa. Todas en el club de campo lo tienen, y no puedo aparecer con el modelo de la temporada pasada. Mi padre, con una sonrisa complaciente, extraía su tarjeta de crédito y se la entregaba sin una sola palabra. Así era siempre. Ella pedía, él daba. Diana jamás trabajó un solo día en su vida, pero dominaba el arte de gastar. Cada mes traía un torbellino de vestidos de alta costura, tratamientos de belleza en spas exóticos y viajes a paraísos lejanos, inmortalizados en un sinfín de fotos para sus redes sociales. Yo, en cambio, navegaba en un mar de niñeras, un torbellino de rostros desconocidos que se sucedían con la misma rapidez con que mi madre cambiaba de bolso. Ninguna parecía satisfacer sus exigencias, un desfile interminable de figuras efímeras en mi vida. Recuerdo con especial cariño a Miss Sarah, una excepción en esa corriente incesante. Ella era diferente, se preocupaba por mí, no solo por su salario. Me ayudaba con las tareas, me leía cuentos, incluso me enseñó a hornear galletas. Pero como las demás, su estadía fue fugaz, un breve destello de calidez en la frialdad de mi infancia dorada. Un mar blanco de manteles impecables se extendía ante mí, cubriendo mesas donde se apiñaban al menos 30 personas. Toda mi familia, más un ejército de amigas de mamá, parecía la mitad de su agenda social. Mamá, Jenna, se abalanzó sobre mí, sus ojos brillando como dos luceros tras una lluvia repentina. Un abrazo cálido y apretado, impregnado del aroma de su perfume caro, me envolvió. «Estoy tan feliz de que estés aquí», susurró, su voz una melodía dulce y abrumadora. Aturdida, me dejé llevar hasta una silla. La tía Carol, desde el otro lado de la mesa, me apretó la mano con fuerza. «Eres una hija maravillosa», exclamó, desbordando entusiasmo. «Tu madre no ha parado de hablar de cómo insististe en organizar esta fiesta impresionante para ella. El foie gras era exquisito, una delicia celestial, y ya se vislumbraba la llegada del wagyu, prometían. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Una revelación fría me paralizó. Mamá no solo había organizado su fiesta de cumpleaños, había urdido una celebración desmesurada, un festín opulento, cuyo coste recaería sobre mis hombros, sin siquiera una palabra de advertencia. Una punzada de angustia me oprimió el estómago al ver cómo llegaban a las mesas platos tras platos de manjares prohibitivos. Camareros se deslizaban entre los comensales, sirviendo botellas de vino de $500 como si fuera agua corriente. Identifiqué el wagyu japonés, $400 por ración, el caviar importado, las langostas enteras traídas en avión desde Maine. Un cálculo mental veloz me mareó. $8,000, como mínimo. Quizás más. La tía Carol se levantó, una flauta de champán en la mano, golpeándola suavemente con una cucharilla de plata. El tintineo cristalino resonó en el salón privado, silenciando las conversaciones. «Quiero brindar», anunció, radiante, «por mi maravillosa sobrina Jenna». Un nudo se formó en mi garganta. Un silencio pesado cayó sobre el festín. La sonrisa de mamá, petrificada, reflejaba mi propia incredulidad. «Debo detener esto», susurré, mi voz apenas un hilo. La opulencia del lugar, el brillo artificial, se volvió de pronto opresivo. No había organizado yo esta celebración desmedida, ni elegido este suntuoso restaurante, ni autorizado un gasto tan desproporcionado. Ni siquiera sabía nada de esto. Un murmullo recorrió la sala, como una ola que rompe en la orilla. Un tintineo metálico, la caída de un cubierto, acentuó el silencio expectante. Mamá, con el rostro encendido como brasas, siseó el nombre de Jenna. «¿Ridículo?»,
Claro que tú pagas. ¿Quién más podría hacerlo? Exclamó, su voz llena de indignación. Me levanté despacio. El roce de mi silla contra el suelo de mármol resonó como un trueno. No, mamá, no lo haré, respondí, mi voz firme a pesar del temblor interior. Yo ofrecí una cena sencilla en casa, o quizás una comida a domicilio de tu restaurante italiano favorito. Tú insististe en encargarte de todo. Le Chateau, mencioné con amargura. 30 invitados. Jamás lo mencionaste. Pero siempre pagas, balbuceó ella, su voz entrecortada. Siempre has pagado todo. Cosas razonables, restaurantes normales, cuentas básicas. Aclaré, no esto. Señalé el derroche, la abundancia excesiva. No te debo un cheque en blanco. Su voz se quebró, un hilo de reproche. Ingrata, después de todo lo que he hecho por ti. Una risa amarga escapó de mis labios, una risa sin gracia, seca y vacía. ¿Todo lo que has hecho por mí? Repetí. La pregunta colgaba en el aire. ¿Te refieres a intentar gastar mi fondo universitario? ¿A llevar a la ruina la empresa de papá? El silencio subsecuente fue un abismo insondable. Hundí la mano en mi bolso, extraje mi cartera y conté $200. Esa suma cubría mi chuleta y mi copa de vino, anuncié, depositando los billetes sobre el níveo mantel. Que te vaya bien con el resto. Salí sin mirar atrás, el taconeo resonando en el suelo de mármol, como una cuenta regresiva inexorable. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. El aire nocturno me golpeó como una bofetada al pisar la calle. Detuve el primer taxi que vi y lo dirigí a mi hotel. Nada más entrar en mi habitación, silencié mi teléfono. Sabía que pronto empezaría a sonar. Llamadas furiosas de mamá, mensajes de decepción de familiares, reclamos de explicaciones. Pero por ahora, solo necesitaba el silencio, un oasis de paz. Me senté al borde de la cama, las manos temblorosas, observando el centelleo de las luces de la ciudad a través de la ventana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola y, curiosamente, maravillosamente libre, como un pájaro escapando de la jaula. A la mañana siguiente, mi teléfono casi explotó al encenderlo. Las notificaciones se sucedían sin cesar. 47 llamadas perdidas de mamá, 28 de la tía Carol, 15 del tío Pete, y decenas más de otros parientes. El buzón de voz estaba saturado. Respiré hondo y llamé a mamá. Contestó al primer timbrazo. Mamá, lo siento por cómo sucedieron las cosas anoche. Comencé, intentando mantener la voz firme. Voy para allá ahora mismo. Necesitamos hablar de lo ocurrido en el restaurante. Creí, con toda mi alma, que ella podría ceder un poco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quizás, solo quizás, comprendería la falta de tacto de organizar una fiesta tan desmesurada a costa de otro, sin siquiera consultarlo. Qué equivocado estaba. Su grito, un trueno que me obligó a alejar el teléfono del oído, resonó. ¿Cómo te atreves, egoísta, narcisista, ingrata? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mamá, si tan solo me hubieras contado, susurré, la humillación, un torbellino voraz que me arrastraba ante todos. ¿Sabes lo que ocurrió tras tu salida, cual niña mimada enfurecida? Pregunté con la voz cascada. $400. Cada uno de los invitados tuvo que aportar $400 para saldar la cuenta. $12,000. $12,000 en total. Y tú, con tu fortuna, ni siquiera te molestaste en pagar el cumpleaños de tu propia madre. Miserable, bramó mi mente. $12,000. Y aún pidieron más después de mi partida. ¿Crees que soy la avara, mamá? Dije con frialdad, una gélida determinación apoderándose de mí. Bien, te enseñaré qué es avaricia. Corté la llamada en medio de su diatriba. Mis manos, antes temblorosas, estaban quietas. Una lucidez glacial me invadió al encender mi ordenador. Primero, accedí a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática mensual de $1,000 a su nombre. Luego, llamé al concesionario donde adquirí mi antiguo Lexus. Hola, soy Jenna Mitchell. Necesito gestionar la retirada de un vehículo. El coche sigue a mi nombre. 20 minutos después, una grúa se dirigía a casa de mamá. Entré en la página web de mi proveedor de Internet. 3 clics, y su conexión de alta velocidad estaba programada para su desconexión. Por último, abrí mi cuenta en redes sociales y comencé a escribir.
Cerré la tapa de mi ordenador, un portazo sonoro al final de un largo capítulo. La publicación en redes sociales, una decisión tajante, anunciaba el fin de mi papel de benefactor familiar. Cero financiamiento para viajes de mi madre o parientes, a partir de ese instante. Todas las promesas previas, canceladas. A partir de ahora, cada cual con sus propios planes. La reacción fue explosiva, un huracán de reproches. En cuestión de horas, mi bandeja de notificaciones se desbordó. Los mismos familiares que, días atrás, habían disfrutado de mi generosidad sin ruborizarse, ahora me atacaban con la furia de 100 demonios. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre?, bramó tía Carol, sus palabras como dagas envenenadas. Después de todo lo que ella sacrificó por ti. Eres una ingrata, obsesionada con el dinero. Tío Pete, quien hace apenas 2 meses había compartido conmigo un viaje a San Francisco, añadió su voz al coro de indignación. Tu padre estaría avergonzado de lo que te has convertido. ¿Así te crió? ¿Para abandonar a tu familia? Las críticas, cada una más hiriente que la anterior, caían sobre mí como granizo. Prima Rachel, a quien ayudé a mudarse el año pasado, sentenció con crueldad. Ni te molestes en venir a mi boda en septiembre. No quiero a alguien tan despiadado en mi día especial. Tía Carol, como una fiera herida, propinó el golpe final. Y puedes olvidarte de mi fiesta de 60 años el mes que viene. No necesitamos tu dinero ni tus regalos. Fue una experiencia extraña. Observar cómo se esfumaba con asombrosa rapidez el recuerdo de todas esas cenas, todos esos viajes, todos esos gastos que asumí sin dudar. Ahora yo era la antagonista de su historia, la hija egoísta que abandonaba a su pobre madre. 52 semanas, 52 ocasiones en que gasté mi dinero en ellos y ahora era yo la culpable, la despiadada. Una lección cruel, la transmutación de la bondad en vileza. $12,000, la cuenta de esa cena de infortunio, quedó silenciada entre nosotros. Ninguno mencionó la exorbitante factura, dividida a regañadientes entre hermanos. El silencio cómplice envolvió la decisión de mamá de convocar a 30 invitados a un restaurante donde los platos principales rozaban los $300, sin consultar siquiera a quien ella sabía asumiría el coste. En su versión de los hechos, esa omisión era irrelevante, un detalle intrascendente. Las primeras 4 semanas fueron un torbellino de emociones, un mar embravecido. Me sumergí en el trabajo, abrumada por proyectos adicionales, cualquier cosa para ahogar el eco de aquel suceso. Mi teléfono, asediado por mensajes anónimos, familiares rastreando mi paradero tras bloquear sus números, era un constante recordatorio. Cambié mi número, cortando ese lazo de comunicación forzada. Algunas noches la vigilia me abrazaba. Una duda insistente carcomía mi mente. ¿Habría tomado la decisión correcta? Entonces, las memorias resurgían como espectros. El laberinto de manipulaciones maternas, los viajes de culpa, las exigencias disfrazadas de afecto. Aquella cena de cumpleaños no fue un episodio aislado, sino el pináculo de un patrón, la cúspide de una montaña de reproches latentes. 2 meses después de aquella debacle gastronómica, mamá intentó contactar. Usó el teléfono de su vecina para dejar un mensaje, una rendición en miniatura. Jenna, cariño, ¿podemos hablar? Te extraño. Las cosas han sido difíciles. ¿Quizás un café? ¿Solo nosotras? Su voz, antes imponente, se había reducido, insegura, frágil. Una parte de mí ansiaba creer en su cambio, en su repentina comprensión. Pero la ausencia de disculpas, la falta de un reconocimiento de sus actos, la omisión de asumir la responsabilidad, me heló el corazón. Era otro intento, otro anzuelo para recuperar el control. Bloqueé ese número también. La vida siguió su curso, imperturbable. Recibí un ascenso, un nuevo escalón en mi carrera, un triunfo personal que contrastaba con la amargura persistente del pasado. La ausencia de la constante sangría financiera que significaba mantener a mamá y a varios familiares expandió mi salario más allá de mis sueños más audaces. Un viaje a Europa, en solitario, sin parientes que atender, sin necesidades ajenas que satisfacer, me esperó. Fue un respiro, una liberación absoluta. A veces, a través de conocidos en común o las redes sociales, escucho fragmentos de la vida de mamá. Tuvo que reducir sus pertenencias otra vez.
mudarse a un lugar aún más pequeño. Se lamenta con quien la escucha sobre su hija ingrata que la abandonó. Los parientes, por supuesto, la compadecen, pero curiosamente, ninguno ha ofrecido ayudarla como yo lo hice. ¿Echo de menos tener una madre? A veces. Pero añoro la madre que necesitaba, no la que tuve. Extraño la idea de familia, no la realidad de lo que mi familia se había convertido. Una red de aprovechados encantados de recibir todo lo que podía dar y luego condenarme cuando finalmente dije basta. Quizá algún día mamá tenga una verdadera revelación. Quizá comprenda que el amor no debería tener precio, que la familia no se basa en transacciones económicas. Quizá ofrezca una disculpa sincera, no de esas que vienen con excusas o demandas, sino una que muestre una verdadera comprensión del daño causado. Si ese día llega, podría estar abierta a reconstruir algún tipo de relación. Una diferente, con límites claros y respeto mutuo. Pero incluso entonces, nunca más seré el cajero automático familiar. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre. Un día, la voz de mamá, gélida como el mármol de nuestros pasillos, me golpeó. Sorprendí a Sara con una de mis bufandas de seda. Yo, a mis 14 años, sabía, con una certeza inquebrantable, que aquella acusación era una falsedad. Mamá, siempre tan preocupada por las jerarquías, se mostraba inflexible. No podemos tolerar empleados que olvidan su lugar. Ese año, todo se quebró. Papá, absorto en un gigantesco negocio, se encerraba en la oficina hasta altas horas de la noche, dejando tras de sí un rastro de cansancio. Mientras, mamá, ajena a ese tormento que grababa el rostro de mi padre como surcos en la tierra reseca, planeaba un viaje a las Maldivas, un paraíso de ensueño. Entonces, una noche, el teléfono, un siniestro mensajero, resonó en la quietud de la casa. Aún retumba en mis oídos el grito desgarrador de mamá, un eco que reverberó por las frías paredes de nuestra mansión. Un ataque al corazón, dijeron. Había fulminado a papá en su despacho. Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. De pronto, mi padre se había desvanecido, borrado como un dibujo mal trazado. Nuestro mundo, antes reluciente, comenzó a desmoronarse, fragmento a fragmento. El funeral, un borrón negro de vestidos y susurros hipócritas, me dejó petrificada. Observé, sin sentir, la performance de mi madre, una viuda enlutada, que representaba su dolor con una perfección escalofriante. Pero tras esa máscara, sus ojos reflejaban un pánico que no era por la pérdida de su esposo, sino por el desmantelamiento de su opulento estilo de vida. El día que mamá ocupó el sillón de papá en su oficina, supe que estaba perdida. Giró en él un carrusel de desesperación, enderezando su chaqueta de diseño. Luego, convocó a una reunión con los jefes de departamento. La vi desde la puerta, intentando emular la autoridad de un director ejecutivo, pero solo percibí una mujer desesperada jugando a disfrazarse. Todo lo que sé de este negocio lo aprendí de mi marido, anunció a la sala, llena de rostros escépticos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una emoción contenida que pugnaba por salir. Llevar esta empresa a la cima. ¡Qué pretensión! Papá nunca le enseñó nada de negocios. Ella nunca mostró interés. Su única participación se limitaba a organizar la fiesta navideña anual, un evento insignificante comparado con lo que ahora pretendía. Y allí estaba, pronunciando grandilocuentes discursos sobre planes de expansión y estrategias de mercado que claramente ignoraba. Esa noche, durante la cena, su nueva posición la invadió por completo. ¿Sabías, Jenna, que tu padre tenía un sinfín de hojas de cálculo intrincadas? Exclamó. Pues yo lo he simplificado todo. ¿Para qué tantos números si se tiene instinto? Intenté razonar con ella. Mamá, quizás deberías contratar a alguien con experiencia que te ayude a dirigirlo todo. Desestimó mi sugerencia con un gesto despreocupado. Tonterías, querida. Lo estoy haciendo perfectamente. Deberías oír lo impresionados que están todos con mi talento innato para los negocios. Pero nadie estaba impresionado. Durante los siguientes 3 meses, presencié la deserción de empleados experimentados, uno tras otro. Primero, el confiable director financiero de papá, luego el gerente de operaciones, y pronto hasta el personal junior empezó a huir.
Mientras tanto, escuchaba susurros sobre pagos atrasados, contratos cancelados y deudas abrumadoras. Mamá empezó a usar el dinero de la empresa para sus gastos personales, convencida de que, como directora ejecutiva, se lo merecía. Cuando la cuestioné, me acariciaba la cabeza y decía: «Eres demasiado joven para entender de negocios, cariño». Cada reunión familiar se convertía en un escenario para sus fantasías, un espectáculo doloroso de observar. La empresa florecía. Ella les contaba a nuestros parientes. Un éxito deslumbrante. «Modernicé todo», decía. James estaría tan orgulloso. Papá, sin embargo, habría palidecido de horror. Tenía solo 15 años. Pero incluso yo percibía la tormenta aproximarse, un naufragio inminente. El golpe final llegó justo antes de cumplir 16 primaveras. Un martes por la mañana, tras la euforia de mamá al ordenar nuevos muebles para su creciente imperio, llegó la notificación. La quiebra. Perdimos absolutamente todo. La compañía, vendida para cubrir las deudas, no alcanzó. Nuestra casa, el siguiente sacrificio. Observé, impasible, cómo los mudanceros empacaban nuestros lujos, el vestuario de alta costura de mamá. Nos mudamos a una casita diminuta, en las afueras, un lugar que mamá solía mirar con desdén, desde la altura de su opulencia. Solo quedaba mi fondo universitario, un tesoro que papá había resguardado en un fideicomiso, inmune a las manos de mamá. Pero eso no la detuvo. «Jenna, mi querida», me decía, con una dulzura empalagosa, «sabes que podríamos usar ese dinero ahora. ¿La universidad? Ya veremos». «No, mamá, es para mi educación». Su rostro se oscurecía como una tormenta. «¿Después de todo lo que he hecho por ti, así me lo recompensas? ¿Viéndome luchar mientras tú te sientas sobre una montaña de dinero?» El silencio glacial seguía a estas discusiones, un castigo que duraba días. Pero yo me mantenía firme. Había visto la velocidad con que ella dilapidaba fortunas, y no permitiría que destruyera mi futuro. Los 2 años siguientes fueron una sucesión de frialdades deliberadas, una guerra silenciosa. Mamá y yo apenas intercambiamos palabras, salvo para discutir por dinero, una disputa que laceraba nuestro vínculo. El día que por fin culminé mis estudios secundarios, un manto de indiferencia envolvió el ambiente familiar. Mi madre, sin levantar la vista de su taza humeante, dejó caer sus palabras como piedras. ¿Para qué celebrar tu triunfo? Ni siquiera ayudas a tu propia madre cuando te necesita. Ya había sido aceptada en la Universidad Barrett, un buen centro de estudios a 3 estados de distancia. Una elección premeditada, un escape silencioso que ella aún desconocía. Al concluir la ceremonia, le revelé mis planes. Un grito desgarrador, un gesto dramático de mano sobre el pecho. «¡Me abandonas!», exclamó. «¿Después de todo?» «No te abandono, mamá. Voy a la universidad, como papá quería». Mi nueva habitación en Barrett era diminuta. Una caja en comparación con mi antigua alcoba, pero se sentía como un santuario. Adiós a las culpas, a los silencios gélidos, a la constante sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Ahorré cada centavo del dinero de mi padre, comidas sencillas, libros usados, vacaciones olvidadas. Cada festivo, la llamada obligatoria a casa. «Hola, mamá, ¿cómo estás?». Su respuesta, un suspiro cargado de resignación. «Sobrevivo, apenas». A diferencia de algunos, yo no tengo un fondo fiduciario del que vivir. Ella nunca me llamó primero, ni una sola vez en 4 años. Pero no me importó. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propio camino. Me gradué con honores, conseguí un puesto en Thompson y Asociados, y encontré un pequeño apartamento en la ciudad. El trabajo se convirtió en mi norte, y era buena en él, muy buena. En 2 años me ascendieron 2 veces. Entonces llegó esa llamada. Era Navidad, y yo realizaba mi habitual llamada de rutina. «La calefacción, otra vez descompuesta», se lamentó mamá. «Apenas puedo costear la comida, mucho menos reparaciones», añadió con un suspiro. «Pero no te preocupes por mí, me limitaré a usar 3 suéteres y a comer galletas», contesté con una sonrisa forzada. Algo en mi interior cambió, como un interruptor que se acciona. Quizás fue la reciente subida de sueldo, o tal vez la fatiga de esa culpa que me carcomía.
De pronto, me escuché a mí misma pronunciar: iré a visitarte la semana que viene. Volé a casa con un plan trazado en mi mente. La vivienda parecía peor que en mi recuerdo. Pintura descascarada como piel vieja, canaletas rotas, alfombras desgastadas por el tiempo. Mamá abrió la puerta con esa expresión de mártir que conocía tan bien. Me va bien en el trabajo, le dije mientras compartíamos un café. Quiero ayudarte. Puedo darte $1,000 mensuales y arreglaremos la casa. Sus ojos brillaron con una intensidad que no veía hacía años, como estrellas que vuelven a encenderse tras una larga noche. En pocas semanas, la casa lució renovada, pintura fresca, alfombras nuevas, y el calor volvió a sus habitaciones. Una nueva rutina nació lentamente, como una semilla que brota con timidez. Mamá me llamaba invitándome a cenar, su voz cálida y llena de entusiasmo. Jenna, cariño, estaba pensando en probar ese nuevo restaurante italiano en la calle Mason, decía. Nada lujoso, solo una agradable cena familiar. He invitado a la tía Carol y al tío Pete. Esas cenas se volvieron nuestro ritual, un lazo que nos unía. Mamá elegía restaurantes modestos, lugares donde la cuenta no superaba los $30, y la carta de vinos cabía en una sola página. A veces éramos solo nosotras dos, otras veces invitaba a su hermana Carol, a su vieja amiga Martha o al tío Pete. La factura, usualmente cerca de $200, la pagaba yo siempre sin dudarlo, un gesto que representaba mucho más que dinero. Aún conservo el eco de aquella noche en casa de Luigi, un rincón familiar, cálido como un abrazo, con manteles a cuadros y velas que danzaban en botellas de Chianti. Mamá, radiante, le contó a mi tía Carol, con una alegría desbordante. Jenna ha conseguido la cuenta Anderson, dijo, el cliente más importante en la historia de su empresa. Mi hija es una auténtica fuerza en el mundo de los negocios. Se parece a su padre. Un orgullo genuino, un sentimiento nuevo, distinto al de mi infancia, cuando yo era un simple adorno en su vida perfecta, un apéndice sin valor propio. Esta vez era diferente. Su orgullo era auténtico, por mis propios logros. Las cenas se hicieron más habituales. Cada 15 días, aproximadamente, mamá llamaba, proponiendo lugares nuevos, siempre discretos, como si comprendiera un límite tácito, sin ostentación. Invitaba a grupos pequeños, familiares y amigos, gente agradecida y nada pretenciosa. Mientras tanto, mi carrera se elevaba, como un cohete. Cerraba grandes contratos, los bonos engrosaban mi cuenta y, finalmente, reuní el capital suficiente para comprar mi propia casa. La hipoteca era considerable, pero asumible con mi salario. Mamá asistió a mi fiesta de inauguración. Por primera vez, no hizo ningún comentario sobre el tamaño o la ubicación. Solo me abrazó y dijo, «Lo has hecho maravillosamente, cariño». Más tarde, cuando adquirí un coche nuevo, me pareció natural regalarle el mío. Un Lexus de 5 años, impecable, cuidado con esmero. El gesto, sencillo, pero lleno de significado, resonaba con la misma intensidad del orgullo que ella sentía. Un orgullo que, por fin, me pertenecía. El viejo Honda de mamá, un esqueleto de metal y oxidación, ya agonizaba. Pero eso fue solo el principio. Una visita me reveló su conexión a Internet, prehistórica y chirriante, una línea telefónica de otra era. De inmediato, ordené la instalación de fibra óptica, una conexión veloz como un rayo. Luego, me di cuenta de que mantenía la casa gélida en invierno para ahorrar, así que me hice cargo de las cuentas de servicios. El verdadero cambio llegó cuando planeé mi primer viaje de negocios a Nueva York, la Gran Manzana. Mamá siempre había soñado con Broadway, así que la invité. Tía Carol, por casualidad, confesó que nunca había estado allí, y antes de que me diera cuenta, ya tenía 3 boletos reservados. Eran compañeras ideales, entusiasmadas, pero sin exigencias. Se conformaban con hoteles cómodos y restaurantes sencillos, auténticamente neoyorquinos. Preferían caminar a tomar taxis, y pasaban horas en Central Park, observando la corriente humana, como si la vida misma desfilara ante sus ojos. Ese primer viaje sentó un precedente. Cada vez que tenía que viajar por trabajo, a Boston, Chicago, San Francisco, llevaba a mamá y a 1 o 2 familiares.
Ellas se entretenían mientras yo estaba en reuniones. Nos encontrábamos para cenar, y en mis días libres explorábamos juntos. Nunca pidieron lujos ni espectáculos exorbitantes, aunque de vez en cuando las sorprendía con entradas para un musical o una elegante cena en un barco. Sentí, en esos viajes compartidos, que por fin conocía a mi verdadera madre, la persona que podría haber sido si el dinero no hubiera distorsionado tanto su visión del mundo durante tantos años. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana, mientras revisaba contratos en la oficina, una llamada que alteraría el curso de los acontecimientos. La voz de mamá vibraba con una alegría inconfundible, una melodía familiar que reconocí al instante. Jenna, mi querida, he estado pensando en mi cumpleaños el mes que viene, dijo, su tono anticipatorio. Sabes que cumplo 55 años, ¿verdad? Por supuesto, mamá, respondí. Ya planeaba ir. ¿Te gustaría hacer algo especial? Preguntó con una chispa en los ojos. Oh, sí, contesté. Quiero una celebración a lo grande. Es un hito importante. Inmediatamente, mi mente comenzó a trabajar. ¿Qué tal una cena en tu casa? Podríamos invitar a los de siempre. Tía Carol, tío Pete, Martha. Podríamos contratar un servicio de catering o pedir en ese restaurante italiano que tanto te gusta. Oh, no, cariño, me interrumpió, su voz cargada de una determinación inesperada. No te preocupes por nada de eso. Quiero organizarlo todo yo misma esta vez. Has hecho tanto por mí últimamente, déjame encargarme de mi propia fiesta de cumpleaños. Algo en su tono debió alertarme, pero me conmovió su iniciativa. ¿Estás segura? En realidad, no me importa ayudar en nada. Completamente segura, respondió. Solo preséntate a las 7. Te enviaré la dirección del restaurante por mensaje. El día llegó, y llegué temprano, registrándome en mi hotel habitual. Mamá me había enviado una dirección desconocida, pero no le di importancia hasta que el taxi se detuvo ante el imponente Le Chateau, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Un lugar donde la carta no incluye precios y las reservas se hacen con meses de antelación. El metro me condujo a través del salón principal, pasando por los deslumbrantes candelabros de cristal y las paredes cubiertas de pan de oro, hasta un enorme salón privado en la parte trasera. Mi corazón se detuvo. Una oleada de asombro me paralizó.